Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a otro video más del curso de microcontroladores PIC. En este video vamos a ver una comunicación serial utilizando el protocolo de comunicaciones RS485. El RS485 está definido como un sistema de comunicación en bus diferencial multipunto. Nos dice que es ideal para transmitir a velocidades medianas sobre largas distancias. Se pueden transmitir 35 megabits por segundo hasta 10 metros y 100 kilobits por segundo en 1200 metros. Y esto a través de canales ruidosos, ya que al emplear voltajes diferenciales reduce los ruidos eléctricos que aparecen en la línea de transmisión. Entonces, como podemos observar, este protocolo de comunicaciones nos va a servir para transmitir datos de forma serial, pero a largas distancias, sin importar que haya ruido en las señales. Esto sería una gran diferencia al utilizar el protocolo anterior, que era USART, ya que si recordamos, este protocolo, la información se perdía conforme se alargaba la distancia y esta no podría estar estable en canales ruidosos. De lo contrario, con este módulo se va a tener esa gran ventaja de poder transmitir datos de forma serial a largas distancias sin importar que se encuentre en canales ruidosos. Esa sería la gran diferencia al utilizar el protocolo USART. Y bueno, prácticamente esto viene en forma de módulo, tal y como vemos en esta imagen, o también se puede conseguir el circuito integrado MAX485 y lo único que se tendría que hacer son las conexiones adecuadas para hacer funcionar el módulo, pero normalmente se va a encontrar de esta forma y es de la forma de cómo se va a utilizar. Y bueno, si únicamente se cuenta con el circuito integrado, pues estas tendrían que ser las conexiones que se tendrían que realizar en caso de no contar con el módulo. Este circuito integrado contiene 8 pines, de los cuales las líneas de transmisión son el A y el B, que se encuentran en los pines 6 y 7. El 5 y el 8 son para alimentar el circuito integrado. Los pines 2 y 3 son para configurar en qué modo va a estar, ya sea en modo transmisor o en modo receptor. Y los pines 1 y 4 son las líneas para enviar y recibir datos, que van a ir conectados a los pines del microcontrolador. Cabe mencionar que para esto se va a tener que utilizar el módulo USART del microcontrolador para enviar los datos de forma serial, pero como te mencioné, este protocolo de comunicación se utiliza para transmitir datos a larga distancia y con mayor velocidad. Y bueno, para utilizar este módulo tenemos que conocer las configuraciones con las cuales se puede utilizar este módulo. La primera configuración es simplex, la segunda es half duplex, la tercera es full duplex y por último la conexión multipunto. Vamos a analizar cada una de ellas. La primera es la comunicación simplex. Nos dice que este tipo de comunicación es unidireccional, que quiere decir que un dispositivo se va a comportar solo como transmisor y el otro dispositivo se va a comportar como receptor. Uno de ellos va a enviar datos y el otro va a recibir datos. Es como decir que uno va a ser el maestro y el otro va a ser el esclavo. Esta sería la primera configuración con la cual se estaría haciendo uso de este protocolo de comunicación RS485. Posteriormente está la comunicación half duplex y nos dice que esta utiliza un solo canal para comunicarse. En un momento por el canal se transmiten datos y en otro momento se reciben datos, pero jamás se va a poder transmitir y recibir datos a la vez. Entonces, a diferencia del anterior, pues un cierto tiempo el dispositivo maestro va a transmitir datos y después de un tiempo puede recibir datos, pero jamás se va a poder transmitir y recibir datos a la vez. Este tipo de configuración se utiliza comúnmente para comunicarse con varios esclavos hacia el maestro. La comunicación full duplex nos dice que se utilizan 2 líneas más para hacer la comunicación, pero la gran desventaja sería que utilizará 4 módulos. Un canal va a ser para transmitir y el otro canal va a ser para recibir, pero la ventaja que tendría este tipo de configuración pues sería que se puede estar transmitiendo datos y recibir datos al mismo tiempo. Esta sería la gran diferencia entre la comunicación half duplex. Y por último tenemos la conexión multipunto. ¿Qué quiere decir con esto? Que utilizando las líneas A y B se pueden conectar más dispositivos esclavos, pero a cada esclavo se le tiene que asignar una dirección diferente para enviar o recibir información. Para este caso únicamente vamos a realizar la comunicación en modo simplex y también la comunicación en modo half duplex. Como pueden observar, estas serían las conexiones que se tendrían que hacer del módulo RS485 hacia el microcontrolador en su configuración simplex. Y estas serían las conexiones para realizar la comunicación utilizando el módulo RS485, pero en su configuración half duplex. Ahora vamos a ver el primer ejemplo utilizando la comunicación simplex. Estas serían las conexiones en Proteus para poder simular dicho protocolo, pero desafortunadamente en Proteus no trae el circuito integrado MAX485, así que se tendrá que utilizar el MAX487 que viene siendo su reemplazo, pero va a funcionar de la misma forma que el MAX485
Para el primer ejemplo, utilizando la comunicación simplex a través del módulo RS485, se van a enviar los estados de dos botones y esos estados van a ser recibidos por el dispositivo esclavo y se van a mostrar a través de estos LEDs. O sea que prácticamente se van a controlar dos LEDs desde el maestro y el esclavo va a recibir esos datos para poder tomar las decisiones, ya sea para encender o apagar los LEDs. Primero vamos a analizar el código del maestro. Como te mencioné, vamos a configurar el módulo USART de la misma forma como lo hemos hecho anteriormente. Se configuran los pines de TX y RX, van a ser los pines C6 y C7. Se incluye la librería stdio para utilizar las funciones de transmisión y recepción de datos. Después se declaran los pines en donde van a estar conectados los dos pulsadores, van a estar en el pin de 0 y el pin de 1. Y después se declara un arreglo, el cual va a contener los estados de ambos pulsadores, y dentro del programa principal se realizan las lecturas de los pulsadores. Utilizando la instrucción input state, se va a leer el estado del pulsador 1 y se va a almacenar en la posición 0 del arreglo estado botón. Y lo mismo para el segundo pulsador. Utilizando la instrucción input state se realiza la lectura del segundo pulsador y ese valor se va a almacenar en la posición 1 del arreglo estado botón. Estos datos van a ser 0 o 1, entonces utilizando la función printf se envían los dos estados de los pulsadores a través del puerto serial. Esto va a estar en formato de cadena y va a contener únicamente dos datos que pueden ser 0 o 1. Si quisieran conectar más pulsadores, pues únicamente realizan todo este proceso y únicamente se van agregando los demás estados a enviar. En este caso solo se están enviando dos estados de dos pulsadores. Y para el código del esclavo, pues como es una cadena de caracteres, pues se tiene que declarar la directiva para pasar las cadenas de caracteres en la memoria RAM. Esa sería la configuración. Después se incluye la librería getString.c para leer cadenas de caracteres por el puerto serial y también se agrega la librería integerSerial.c para convertir cadenas y caracteres a valores enteros. Después se declaran dos pines en donde van a estar conectados los LEDs, van a estar en el pin de 0 y en el pin de 1. Después se declara un arreglo para almacenar la cadena de caracteres que se va a recibir por el puerto serial y de la misma forma se declara un arreglo para almacenar los estados de los dos LEDs que pueden ser 0 o 1. Y dentro del programa principal, inicialmente los LEDs van a estar apagados, después se realiza la verificación si se han recibido datos por el puerto serial y utilizando la instrucción readString, porque si recordamos estamos leyendo una cadena de caracteres que viene desde el dispositivo maestro y después como únicamente esa cadena tiene dos caracteres, se va a utilizar la instrucción char2int que viene incluida en la librería integerSerial.c. Entonces se extrae el dato que se encuentra en la posición 0 de la cadena, se convierte a dato entero y se va a almacenar en la posición 0 del arreglo estado LED. Lo mismo para el segundo dato que se encuentra en la posición 1 de la cadena, se realiza la conversión utilizando la instrucción char2int a valor entero y ese valor se va a almacenar en la posición 1 del arreglo estado LED. Y por último, esos dos valores se van a escribir en cada pin donde está conectado cada LED. Utilizando la instrucción output-bit se escribe el valor que puede ser 0 o 1 que se encuentra almacenado en el arreglo estado LED y de esta forma se estará estableciendo una comunicación utilizando el protocolo RS485 enviando los estados de dos pulsadores para controlar dos LEDs. Vamos a pasar a la simulación para que veas su funcionamiento. De esta forma se debe conectar el módulo, se deben colocar dos resistencias, una va a estar en pull up y en otra en pull down. Después los pines RE y DE. Para modo transmisor esos pines se conectan a positivo y cuando es modo receptor esos dos pines se van a conectar a GND. Eso lo tenemos que tomar en cuenta al momento de realizar la comunicación. El pin de TX es el que dice DI y se va a conectar al pin C6 ya que en ese pin se encuentra el pin de transmisión del microcontrolador y por otro lado el pin de RX es el RO que se va a conectar al pin C7 del microcontrolador tal y como podemos observar. Entonces ahora voy a darle play a la simulación, voy a presionar el primer pulsador y deberá encenderse el LED que está conectado en el dispositivo esclavo y como pueden observar se enciende el LED. Si no está presionado el pulsador, el LED 1 deberá apagarse. Presiono el segundo pulsador y el segundo LED deberá encenderse y si no está presionado el LED deberá apagarse. Y de esta forma se pueden agregar más pulsadores para controlar múltiples salidas del microcontrolador. Este tipo de comunicación está en modo simplex y se está enviando los estados de dos pulsadores para controlar dos LEDs. Ahora vamos a ver este circuito en físico. Voy a presionar el primer pulsador, vemos que se enciende el LED, presiono el segundo pulsador y vemos que se enciende el segundo LED y de esta forma se le pueden agregar más pulsadores para controlar más salidas del microcontrolador en modo esclavo. Vamos a pasar al siguiente ejemplo.
Para este segundo ejemplo, vamos a controlar el PWM mediante un potenciómetro que va a estar conectado en el dispositivo maestro, el cual va a controlar el PWM del dispositivo esclavo. Como pueden observar, las conexiones siguen siendo las mismas, ya que estamos utilizando la comunicación en modo simplex. Para el código del maestro se tiene la siguiente configuración. Como el maestro va a tener conectado el potenciómetro, se tiene que utilizar la directiva ADC en 10 bits, después se agrega la librería de map para realizar conversiones y después se agrega la librería stdio.h. Dentro del programa principal se configura el canal 0 del ADC como analógico, se configura el reloj interno para hacer la conversión y después se realiza la lectura del canal 0 del ADC y se va a almacenar en la variable valor ADC, que es de tipo long, y después utilizando la función map se convierten los valores del ADC que van de 0 a 1023 y se convierten de 0 a 255, que son los valores del PWM, y se va a almacenar en esta variable llamada valor PWM. Y por último, esa variable es la que se va a enviar a través del puerto serial mediante el protocolo de comunicación RS485. Y para el código del esclavo, pues como seguimos enviando cadenas de caracteres a través del maestro, se tiene la misma configuración que el ejemplo pasado. Se agrega la librería getString.c y también la librería integerSerial.c. Después se declara el arreglo donde se va a almacenar la cadena de caracteres recibida por el puerto serial y después se crea otra variable para almacenar el valor del PWM. Dentro del programa principal se hace la configuración del timer 2, se configura el CCP1 en modo PWM. Inicialmente el PWM va a estar en 0 y dentro del bucle while se hace la verificación si se han recibido datos por el puerto serial, y como estamos recibiendo una cadena de caracteres, pues se utiliza la instrucción readString para almacenar ese dato en el arreglo cadena. Utilizando la instrucción string2int, pues se convierte la cadena de caracteres a un valor entero de 8 bits. Si recordamos esta instrucción, pues tiene dos parámetros. El primer parámetro es el arreglo que se va a convertir y después el tipo de dato, que puede ser de 8 bits o de 16 bits. En este caso es de 8 bits porque los valores son de 0 a 255 y ese valor se va a escribir a través del módulo CCP1 para controlar el PWM. Vamos a pasar a la simulación para que veas su funcionamiento. Aquí tengo conectado el potenciómetro que está en el pin A0 del dispositivo maestro y aquí está conectado un osciloscopio en el dispositivo esclavo para poder visualizar la señal del PWM. Voy a darle play a la simulación y como pueden observar se están recibiendo los datos correctamente. Con el dispositivo maestro voy a controlar el PWM del dispositivo esclavo. Voy a empezar a variar los valores del potenciómetro. Y como pueden observar en el osciloscopio cambia la señal del PWM y de esta forma se puede controlar un PWM de un dispositivo a otro mediante el protocolo de comunicación RS485. Ahora vamos a ver este circuito en físico. Voy a empezar a variar los valores del potenciómetro y como pueden observar el PWM se puede visualizar mediante el brillo de este LED. Y de esta forma se pueden controlar múltiples señales de PWM a través de este tipo de comunicación que sigue siendo simplex. Vamos a pasar al último ejemplo. Para este último ejemplo vamos a realizar una comunicación, pero ahora en modo HAL duplex, que quiere decir que por un tiempo se va a transmitir y por otro tiempo se va a recibir. El dispositivo maestro va a poder transmitir datos hacia el esclavo, pero también el esclavo va a poder transmitir datos hacia el maestro. Para este caso se va a controlar el PWM desde el maestro hacia el esclavo y desde el esclavo se va a leer el valor del potenciómetro y ese dato se va a enviar hacia el maestro y este LED se va a encender si el valor supera un cierto rango. De lo contrario, si no sobrepasa ese rango, pues el LED permanecerá apagado. Y de esta forma vamos a poder realizar una comunicación HAL duplex entre dos microcontroladores PIC utilizando el protocolo de comunicación RS485. Como pueden observar aquí en las conexiones, ahora estos pines están conectados a un pin del microcontrolador, el cual, si recordamos, este es el que define el modo de cómo se va a comportar, ya que por un tiempo este se va a configurar como transmisor y receptor, de la misma forma que el del esclavo. Entonces ahora ese pin se va a conectar hacia un pin del microcontrolador para realizar el control. Para el código del maestro, pues se tiene esta configuración. Para el pin que va a controlar el modo, que puede ser transmisor o receptor, va a estar en el pin de 0. Después se define el pin de LED, que va a estar conectado en el pin de 1. Después se incluyen estas tres librerías, las que hemos estado manejando. Y aquí se define una variable de tipo entero que va a tener dos estados, 0 o 1. Esta variable va a servir como bandera. Cuando está en 1, quiere decir que va a estar en modo transmisor. Y cuando está en 0, quiere decir que va a estar en modo receptor. Entonces con esta variable voy a poder controlar los estados para colocar el módulo en modo transmisor o receptor. Dentro del programa principal, inicialmente el pin RSMod va a estar en 0, se configura el ADC y después se hace el proceso de transmisión y recepción.
Como es el maestro, pues inicialmente tiene que transmitir datos hacia el esclavo y mediante este bucle while va a preguntar si la variable bit está en 1, quiere decir que va a comenzar a transmitir y en ese momento el pin rsmod va a estar en alto, quiere decir que va a colocar el módulo en modo transmisor y en ese momento se va a realizar la lectura del canal 0 del ADC. Después ese valor se escala a un rango de 0 a 255 y con la instrucción printf se va a enviar el valor del PWM a través del puerto serial hacia el esclavo. Después se genera un retardo de 10 milisegundos y después de ese tiempo la variable bit estará en 0. En este momento se va a salir de este bucle y va a saltar hasta esta línea. El módulo ya no va a estar en modo transmisor, sino ahora va a estar en modo receptor y para eso se coloca el pin rsmod en un estado bajo. Posteriormente espera a que reciba el dato que viene del esclavo. Después ese dato se va a leer mediante la instrucción readString porque es una cadena de caracteres y después con este condicional verifica si la cadena tiene una longitud mayor a 0, pues va a entrar dentro de este condicional. Se genera un retardo que también es de 10 milisegundos y esa variable se tiene que convertir a un valor entero utilizando la instrucción atol y se va a almacenar en esta variable que pertenece al valor del ADC que viene desde el esclavo y ese valor se va a comparar mediante este condicional, el cual nos dice si el valor recibido es mayor a 600 se encenderá el LED que está conectado en el maestro, de lo contrario si no supera ese rango el LED permanecerá apagado. Después nuevamente que se realiza el proceso de recepción, pues la variable bit se pone en 1, quiere decir que nuevamente el maestro va a transmitir y así sucesivamente se estarán transmitiendo datos por un cierto tiempo y se estarán recibiendo datos por un cierto tiempo. Ahora para el código del esclavo es algo similar, el pin de rsmod sigue siendo el pin de 0, se agregan las siguientes librerías, después se crea un arreglo para recibir la cadena de caracteres que viene desde el maestro y de la misma forma se coloca la variable bit que estará en 1 y dentro del programa principal inicialmente el pin rsmod estará en estado bajo, después se configura el ADC, se configura el timer 2, se configura el módulo CSP1 como PWM, inicialmente el PWM estará apagado y después es algo similar que al maestro solo que aquí va invertido. Primero pregunta si la variable bit está en 1, en ese momento el módulo estará en modo receptor, después se realiza la verificación si se han recibido datos por el puerto serial, utilizando la instrucción readString va a leer la cadena que viene desde el maestro y la va a almacenar en este arreglo, ese valor va a ser de 0 a 255 para controlar el PWM. Utilizando la instrucción atoy se va a convertir la cadena a un valor entero y posteriormente ese valor se va a escribir en el pin del PWM. De la misma forma se va a generar un retardo y después de ese retardo la variable bit va a cambiar a 0 y en ese momento el módulo va a estar en modo transmisor. Después se genera un retardo de 1 milisegundo y después se realiza la lectura del canal 0 del ADC. Ese valor es el que se va a enviar al maestro. Posteriormente se genera otro retardo de 1 milisegundo y nuevamente la variable bit va a estar en 1 y este ciclo se va a estar repitiendo infinitamente. Y en esto consiste la comunicación HAL duplex, en un momento se transmite y en otro momento se recibe. Vamos a pasar a la simulación para que veas su funcionamiento. Voy a darle play a la simulación. Como puedes observar, ya se encuentra transmitiendo y recibiendo datos. Primeramente, el maestro va a estar enviando datos hacia el esclavo. Voy a empezar a variar los valores del potenciómetro y vemos en el osciloscopio que cambia la señal. Quiere decir que se está controlando el valor del PWM correctamente desde el maestro. Y ahora voy a mover el segundo potenciómetro, voy a disminuir el valor. En ese momento el valor es menor a 600, quiere decir que el LED que está conectado en el maestro se tendrá que apagar. Ahora subo el valor y se enciende el LED porque el valor es mayor a 600. Entonces el controlador maestro envía los valores del PWM hacia el esclavo y el esclavo envía los valores del ADC hacia el maestro para hacer la comparación. Si es mayor a 600 encenderá el LED, de lo contrario el LED deberá apagarse. Vamos a ver este circuito en físico. Voy a empezar a variar los valores del potenciómetro para controlar el PWM que se encuentra en el esclavo. Funciona correctamente. De esta forma estoy controlando el PWM para variar la intensidad de brillo de este LED. Ahora voy a variar los valores del potenciómetro del esclavo, los cuales se están enviando hacia el maestro. Y como pueden observar, ahora se encendió el LED, quiere decir que el valor ya superó los 600. Y de esta forma estamos realizando una comunicación HAL duplex entre dos microcontroladores PIC a través del protocolo de comunicación RS485 utilizando estos módulos. Y bueno, yo me despido, nos vemos en el próximo video, hasta luego.